Bienvenidos, esto es El Expediente. Te saludo, pero lo primero que quiero decir, el 10 de agosto de 2007, o sea, hace exactamente hoy, 6 años comenzaba este ciclo, que en los primeros 2 o 3 meses se llamaba Prófugo de la Ley, después cambiamos el nombre por El Expediente, pero llevamos 6 años en forma ininterrumpida y desde este último año con el placer de tenerte de Bueno, compañero. los saludo de nuevo. Bienvenido. Felicitaciones y gracias. 2 meses se cumplen del asesinato de Ángeles Rawson. Hoy en El Expediente vamos a contar y a escuchar todas las voces. Vamos a analizar la causa completa y a entender qué falta todavía. Y falta mucho, a mi criterio falta mucho todavía. Falta un porqué, falta un dónde, falta un cómo y falta un cuándo, que no es poco. Ahora, la presentación del programa. Vamos. ¿Listo? Vamos. Bueno, primer bloque del expediente. Hoy va a ser toda la hora del caso Ángeles, 2 meses, las mismas dudas. 2 meses, 60 días, una investigación compleja, complicada, difícil. Hoy vamos a escuchar fundamentalmente a los que saben, realmente. Los abogados de la defensa, el doctor Miguel Ángel Pierri, con quien hemos hablado muchas veces de muchas causas, Marcelo Biondi, y también van a estar, o están, 2 grandes especialistas como el doctor Raúl Torre, criminalista, y el doctor Luis Cuitco, que es psiquiatra forense. Bueno, primero, después de saludarlos, si les parece, vamos a empezar charlando con los peritos. Cuitco, ¿usted cree que fue, por qué cree que fue un ataque sexual o que pudo haber sido un ataque sexual? Tuve y tengo acceso a las fotografías que obran el expediente, que no soy el único que las tiene, mucha gente las tiene y no me acuerdo qué medio me la facilitó. Y se ve claramente en el examen de la zona genital de la infortunada víctima que hay lesiones típicas de un ataque sexual. Esas lesiones son absolutamente categóricas, son indubitables, no pueden responder al mecanismo de apriete o compresión que ejerció tanto el camión como esa famosa cinta del SEAMSE, y son vitales, Lo que a mi entender es inexplicable es que estando en las fotografías que se tomaron en el momento de la práctica de la necropsia, y así consta en el informe de autopsia, que se tomaron creo que 89 fotografías y se hizo una videofilmación, no estén descritas esas lesiones en el informe. Porque una cuestión es describir lo que el autopsiante ve y después es interpretar lo que se ha visto, y a veces puede haber discrepancia en la interpretación de una lesión. Pero acá ni siquiera están descriptas, esa es la diferencia. Absolutamente son omitidas, ausentes. Y por otro lado, el informe tiene unas graves contradicciones que vulneran el principio fundamental de la lógica y la filosofía y el pensamiento occidental, que es el principio de la no contradicción, porque empieza diciendo que hay una fractura en la vértebra cervical 4, después continúa diciendo que hay fracturas en las apófisis espinosas C6 a D8, después describe 3 fracturas en los huesos de la pelvis, y en la hoja siguiente dice no hay lesiones en columna cervical, no hay lesiones en columna dorsal, no hay lesiones. ¿Cuál sería la pelvis. Contradicción, para decirlo en un lenguaje más entendible? Que por un lado dice que, por un lado, describe, es decir, al escribir describe esas lesiones y después dice que no existen. Torre, a ver, siguiendo un poco el pensamiento de Cuitco, 2 meses, con lo que hay, ¿qué se puede decir
del asesinato de Ángeles? ¿Se puede hablar de un autor? ¿De qué mecánica criminal podemos hablar? Yo me voy a retrotraer a 2 meses atrás, ya que estamos cumpliendo de alguna manera este día puntualmente, que han transcurrido 60 días de la ocurrencia del hecho. Y en función del tema médico, que insisto es estrictamente profesional y que debe resolverse en ese ámbito, yo mantenía por aquel tiempo 3 hipótesis de trabajo en cuanto a lo que podemos llamar el móvil o la motivación que ha disparado este hecho criminal, que según mi criterio lo mantuve en aquel momento y lo sostengo ahora, es un hecho que se precipitó. Yo creo que una hipótesis de trabajo bien puede ser el delito contra la integridad sexual, es una posibilidad en cuanto al bien que puede tener una niña joven. La segunda, que sea un hecho de que haya existido otro delito de alguna manera y que subsidiariamente a ese se haya producido la muerte de la víctima. Y el tercero, que sea un hecho de la vida cotidiana que de alguna manera, habiéndose precipitado, exacerbó la violencia que concluye con la muerte de la víctima. Ese era mi criterio en aquel momento y sigue siendo ahora. ¿Un autor solo? Yo sigo sosteniendo que el hecho es desorganizado en un principio y organizado al final, y para esto será fundamental si se cuenta en algún momento con las pericias psicológicas y psiquiátricas, a la que el imputado se está negando, por cierto, por el derecho que le asiste a hacerlo. Obvio. Hasta que no tengamos una claridad en ese sentido, lamentablemente se mantiene en una incógnita, pero aclaro que el esquema físico permite que sea cometido por una sola persona. Yo creo que puede ser una persona. Bien. Vamos a saludar ahora sí a Miguel Pierri y Marcelo Biondi. Gracias por venir. Como siempre, ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer estar con ustedes. Bueno, la autopsia para ustedes, la autopsia oficial, ¿es la real, es la justa? ¿Van a pedir alguna ampliación o no? Nosotros creemos que el trabajo que realizó el doctor Konopka, en principio, por lo que nos ha manifestado nuestro perito médico, el doctor Méndez, cumplía con rigor los objetivos que se había planteado. No obstante ello, más allá de acompañar en un principio la misma, creemos que no descartamos la posibilidad de denunciar una crítica o que la misma sea incompleta. ¿En qué punto? Incompleta. Y hay terrenos donde el doctor Konopka nos llevó un escenario sobre la muerte de la víctima y nos instala en una geografía que tiene que ver con la existencia del SIAMSE y el trabajo de palas mecánicas y demás. Y para mí ese aspecto no está totalmente agotado todavía. O sea, tampoco se sabe claramente no, bueno, dónde murió por eso. Él nos identifica lesiones que marcan muerte, sí, que determinan la muerte, que en mi óptica todavía no están agotadas. Pero para ello tenemos que avanzar un poco más. Bien. Y 2 meses después, ¿qué es lo que han podido ustedes como defensa avanzar en la causa? Más allá de que el detenido, el acusado sigue detenido, más allá de toda la supuesta evidencia, las idas y venidas que ha tenido la causa. Evidentemente el juez tiene un plazo para resolver la situación procesal de un detenido. Y ese plazo de 10 días hábiles en el marco de esta investigación creo que no le fue satisfactorio. De hecho, él lo dice en el resolutorio que apelamos con el doctor Biondi, que con este plexo que tiene a disposición y la parcialidad de la prueba que tuvo al respecto, él cree que el autor único es Mangieri, pero que podría llegar a cambiar su opinión si amplía su investigación. Y creo que lo que sí me sorprende, y esto lo digo a título personal, es la suma de errores o de desconciertos que nos produce la labor de laboratorio. Por ejemplo, bueno, todo lo que hemos criticado, ¿no? Nosotros seguimos sosteniendo que más allá de que luce a pocos días de esta fecha una presentación sobre la cadena de custodia, esa cadena de custodia no es tal, por ejemplo. Y esa cadena de custodia se vincula con la obtención de una prueba que para el juez pasa a ser macro trascendente, que es la existencia en el dedo índice de la mano derecha de la víctima, presencia de ADN de Mangieri. Sumado a ello, los episodios secundarios que hubo con respecto a todas las pruebas levantadas, sea en el ámbito del edificio, miren. El escándalo Boselli, por ejemplo. El escándalo Boselli es una luz amarilla que se prende en este acontecimiento. Para mí, el juez debería investigarlo, porque yo creo que no termina solamente en el doctor Boselli, sino que se le ha querido enrostrar esta defensa que hace un delito, querer trapear o limpiar sí, el trae Boselli a toda la defensa, eso es cierto. Entonces, eso es impermitible. De hecho, se lo planteó al magistrado en una audiencia que tuvimos con el doctor Biondi. No se lo voy a dejar pasar por alto y si no lo investigar, lo vamos a investigar nosotros. Porque yo creo que detrás de esa acción hubo algo más allá de la participación de este científico, el doctor Canónaco y todo su equipo.
En síntesis, a mí me sorprende, estando conversando como el doctor Wick o el profesor Torres, que se han cometido tantos errores. Hoy le decía al profesor Torres, y es explicable que haya tanto error o tanto desconcierto, donde en un caso que era un simple homicidio, con todo lo que significa la pérdida humana en una vida, ¿no? Una vida. Pero ustedes fíjense que estamos hace 50 días... 60, justo 2 meses. Que centramos, por ejemplo, la defensa ha centrado todo su trabajo en principio, irregularidades que provienen del laboratorio. Si bien este es un caso bisagra, yo pienso que es una causa bisagra que por primera vez va a dar una participación activa y total al debate científico, cosa que era necesario para nosotros desde hace muchos años, me parece que la serie de hechos que merecen explicación a mí me sorprenden. O sea, para estar mal, están muy mal. Ahora, le puedo sumar una pregunta al doctor Biondi, que tiene que ver con esto que dice Pierri. Teniendo en cuenta estos puntos que ustedes plantean como irregulares, y que yo en esto comparto, si la causa es irregular, y si se prueba que es irregular, y si hay truchada, para mí la causa es nula. La pregunta es, ¿desde qué lugar lo defienden a Mangieri, Biondi? ¿Desde la inocencia porque consideran que no tiene nada que ver? ¿O tratando de derribar la causa por las nulidades, que también es justo desde el punto de vista del derecho y las garantías? Pero ¿cuál es el punto de vista de la defensa? Porque fueron cambiando mucho. Primero que había un segundo sospechoso, después que es nulo. ¿Van por todo? ¿Buscan 4 o 5 aristas, doctor? Nosotros, de acuerdo a la verdad histórica que nos transmite nuestro cliente, que obviamente no la podemos revelar por una cuestión del secreto profesional, lo defendemos de la inocencia, desde la ajenidad del mismo a este hecho que es gravísimo, y entendemos que sí, que hemos advertido distintos actos irregulares del proceso que tienen que ver con actos donde se produce la imputación y detención de él primero, y luego con todas las pericias de ADN que mencionó el doctor Pierri, que es gravísimo, que acá se han hecho cotejos que se han analizado al mismo tiempo, el perfil de la víctima con la sangre de Mangieri, que eso es algo que no se puede hacer, que no se puede descartar la contaminación, y que indefectiblemente, no habiendo cadena de custodia como corresponde, debería de por sí anularse esa pericia, ¿no? Y empezar de vuelta. Quiero aclarar un punto con, obviamente, el mayor de los respetos por el doctor y por todos los que puedan sostener que hay algún móvil de naturaleza sexual. Esto ha sido descartado por la Junta Médica, y no hay ni siquiera esas lesiones que se describían como rasguños, no se ha podido determinar que las mismas sean tales. Por lo tanto, es un móvil que es una mera conjetura que se está tratando de establecer y que no hay constancia en la causa. La querella lo plantea, ¿no? En esta mesa no hay nadie de la querella, pero la querella lo plantea. De hecho, el informe médico de la querella sostiene esa hipótesis. Está bien, pero nosotros como defensa nos tenemos que manejar con la prueba que hay en la causa. Hoy en la causa la prueba que hay no nos indica pero un todos móvil los de esa arañazos se naturaleza. cayeron como tales. ¿No se pudo probar que ninguna de esas lesiones son arañazos o solo la lesión 33 del que vamos a hablar ahora con el doctor? No, la lesión 33 y ninguna de las otras lesiones se pudo establecer que sean producto de algún rasguño o de algún arañazo. A ver, Cuitco y Torre, les planteo la misma pregunta a ambos, para ir yendo y viniendo con las posiciones. ¿Dónde estamos parados hoy, desde el punto de vista de la ciencia, de la medicina? ¿Hay forma de sumar indicios, elementos contra Mangieri con la parte pericial? A ver, dejando a salvo, como yo hago siempre, que este señor que se encuentra privado de su capacidad ambulatoria goza del principio de inocencia que consagra nuestro Estado de Derecho, habrá que resolver efectivamente qué ocurre en cuanto a las pericias genéticas, porque aquí tenemos un elemento claro. Si nosotros estamos rescatando en alguno de los miembros de la víctima material genético, de algún lugar vino, y entonces, aun cuando las lesiones no se puede acreditar eficazmente que corresponden a estigmas unguiales, de algún modo ese material genético fue a parar debajo de las uñas de la víctima. Ahí lo quiero traducir a ver si estoy en lo correcto. Por eso creo que es un tema que hay que resolver. Por eso, si Ángeles tiene ADN de Mangieri, más allá del planteo que hace la defensa, de la falla en la cadena de custodia al momento de hacer la prueba, ¿sí? Si tiene Ángeles ADN de Mangieri en las uñas, por más que no se pueda decir con un grado de certidumbre que son arañazos los que tiene Mangieri, por lo menos el juez va a intentar unir
ambos extremos. Claro, desde el punto de vista que a mí me compete, que es el tema de la investigación criminal, este es un tema sobre el que nosotros podemos especular, pero que en definitiva va a resolver en su momento la justicia. De esto no hay ninguna duda. Por eso hay que agotar en este instante, es muy importante la prueba genética, que por supuesto no es la única prueba que hay. Acá la prueba que hay es bastante abundante, pero la prueba genética parecería generar en esta investigación un punto de inflexión que no es menor. Ahora, siguiendo con esta línea, Cuitco, ¿se puede errar tanto? Es decir, se puede tener, como decíamos con Paulo y charlamos también con la defensa alguna vez, se puede tener un informe de un médico en San Martín que ve el cuerpo y dice, para mí hay abuso sexual, estrangulamiento. Después el informe de la autopsia que omite describir ciertas lesiones. ¿Puede haber tanto margen de error? Porque la sensación que tenemos como ciudadanos es, ¿cuándo hay una certeza en una causa de estas características? Primero quiero aclararle con el mayor respeto al doctor Biondi que cuando yo hablo de abuso sexual estoy hablando en función de un documento indubitable como es una fotografía o más de una que integra el expediente judicial. Sí. Y en ningún momento se me ocurre atribuir autoría al señor Mangieri ni a nadie. No, eso es fundamental. Claro. Sí, eso es fundamental. Está claro. Segundo, desconozco el informe porque no lo tengo, y me guío por lo que dicen en relación a la cantidad. Se habla de 33 lesiones que tenía el señor Mangieri y vos dijiste, Biondi, la 33. Yo desconozco qué tipo de lesiones eran, dónde asentaban y qué características específicas tenía cada lesión. Bien. Lo que sí puedo hablar desde el punto de vista de la medicina legal y con criterio genérico, sí, no que lo aplico a este caso y al caso del imputado privado de libertad, es que cuando una víctima es atacada con un fin sexual o es atacada por un delincuente común que la quiere agredir para robarle la cartera o para sacarle el paquete que lleva a la mano, ¿sí?, la víctima se va a tratar de resistir. ¿Y cómo se resiste? Con las manos. ¿Y qué puede provocar si con las manos llega a contactar el cuerpo del agresor o agresores? Lesiones. Pero hasta acá puedo hablar, porque yo no cuento con el informe de las lesiones que surgió del examen del señor Mangieri. Viéndolas, no hay forma de hacer ninguna conjetura. Yo quisiera tener las lesiones, el informe y ver qué escrito. Porque una cosa es lo que yo veo y otra cosa es lo que se escribió. Y después ver si hay coherencia o incoherencia. Eso por un lado. La otra pregunta era, ¿cómo puede haber tanta diferencia entre lo que dijo escribió? Que a 60 días no sepamos cómo murió. Escribió. La pregunta tuya no fue bien específica. Entre el médico de la policía de la provincia y el médico que hizo la autopsia. Sí. Yo desconozco lo que escribió, si es que escribió algún documento médico legal, el médico de la policía de la provincia. Lo desconozco. Lo que conozco y lo tengo acá porque me lo dio un medio, un canal, y coincide con todo lo que tienen los demás profesionales que tenemos esto y otros periodistas, es que este informe de autopsia está plagado de contradicciones inadmisibles, injustificables e incomprensibles. Y esto no es un ataque al que lo hizo, ni es un ataque ni por asomo hacia el cuerpo médico forense, que está dirigido, al igual que la morgue judicial, por destacadísimos profesionales de primer nivel. Yo estoy hablando de un acto, que es el acto de hacer el informe de la necropsia, que es el que evidencia lo que yo digo y se contradice el mismo médico que lo escribió, porque pareciera que las primeras 2 hojas le escribió un médico y después se fue y siguió haciendo el informe otro médico. Y esto no es así y evidentemente pruebas al canto. Entonces, si el médico de policía, como vos dijiste, para cerrar y dejarle lugar a los demás. Sí, cómo no. Dijo que fue un ataque sexual, que había lesiones en el área genital, comparto absolutamente lo que dijo este médico, a quien no conozco y no sé qué pudo haber dicho o escrito. Bien. El tema me parece bien. A 60 días hemos seguido varios casos de estas características a lo largo de los años. A 60 días, generalmente, por más extraño y misterioso que fuese el caso, a esta altura siempre se está debatiendo, bueno, ¿es el asesino? ¿No es el asesino? El defensor va a decir, no es, él quiere, con un argumento, obviamente, tiene un argumento técnico para decirlo.
el querellante va a estar diciendo, acá no hay ningún querellante, pero si estaría el querellante, estaría diciendo, es el asesino por esto, esto y aquello. Sí. Pero en este caso, me parece que es lo que lo hace particular. A 60 días todavía no está claro, porque se está discutiendo, y con cierto argumento de ambas partes, cómo murió, por qué murió, dónde murió. ¿Cuándo? La hora exacta. Todavía no hay ni siquiera esos puntos que generalmente ya están claros. Convengamos una cosa. Es una causa que, curiosamente, está hipermediatizada, si me permiten, a lo mejor lo grosero o impropio del término. Por lo cual tenemos, independientemente de lo que se está trabajando en el expediente, tenemos un gran debate público por todo lo que ocurre también. Entonces, lo que habrá que ver es efectivamente qué es lo que de alguna manera está plasmado en el expediente, qué es lo que a la larga vale. Yo alguna vez lo hemos dicho acá y es público y notorio conocer que el mundo del juez empieza y termina en los márgenes del expediente. Lo que importa es lo que está dentro del expediente, no lo que debatimos. Pues claro, por cierto, donde aquí los doctores nos llevan una ventaja enorme, porque ellos sí conocen el expediente, ¿verdad? Nosotros conocemos parte del expediente estrictamente técnicas y que, como ustedes están viendo, algunas de ellas inclusive son opinables. Sí. Inclusive, a uno le pareciera que un científico, o varios de ellos, deben ver las cosas de la misma manera. Sin embargo, voy a mencionar otro caso que tuvo mucha notoriedad pública, donde nos ha tocado trabajar, que es el caso de Solange Gravenheimer, donde teníamos 7 médicos. Que no se pusieron de acuerdo nunca. Su visión era totalmente diferente. En el caso de salvo 2 que coincidían, que eran los médicos autopsiantes, el resto no coincidía y eran profesionales de primer nivel de la República Argentina. Uno de ellos era Luis, ¿verdad? El doctor Cuitco. Entonces, aquí también creo que es importante, esto ya lo he dicho yo alguna vez, que es interesante el nivel de magistrado que tenemos en esta causa. Esta es la observación que yo hago externa. Y es que tenemos un juez que es investigador y es jurista al mismo tiempo, que a veces es difícil encontrar esta combinación, y ustedes vean que hay hipótesis de trabajo que no están totalmente cerradas, que fueron las originales. A mí me gusta retrotraerme siempre a los 60 días de que estamos del momento en que ocurrió el hecho y ver que el juez no ha cerrado totalmente algunas puertas. No llamó a declarar en esas líneas investigativas originales y está tratando de extinguirlas, lo que muestra que es un buen investigador independientemente jurista, ¿no? Bien, antes de ir al corte, muy breve, quería trasladarle una pregunta al doctor Pierri. Usted tiene mucha experiencia en todo esto. A esta altura deberíamos estar escuchando un debate si Mangieri es el asesino, si Mangieri no es el asesino. Pero todavía no está claro la autopsia, no está claro la cadena de custodia que ustedes están cuestionando. ¿Por qué se dio esto en este caso? En primer lugar, hay que reconocer que en otros casos análogos se ha tardado mucho más, siquiera para llegar a esta plataforma de duda. Segundo, los plazos procesales se encierran al magistrado en términos que, de violarlos, nos hacen a nosotros pasibles de poder avanzar sobre lo que él resuelve. Y en tercer lugar, yo creo que en el resolutorio, en el procesamiento, que no causa estado y que es provisorio, el juez queda encerrado en un término. Cuando dice, el actor interceptó a la víctima. Cuando dice interceptó y él sostiene que el ámbito de acción es el edificio, el primer ámbito que le queda es el hall. Es el único lugar donde materialmente se la puede interceptar a la víctima. Y ya está archiacreditado que en el hall nada ha sucedido. Ahí nadie escuchó nada. Entonces, a partir de ahí yo sostengo lo que dice el doctor Torres, que claramente el magistrado está trabajando en forma seccional y yo creo que tiene otras hipótesis de trabajo. De hecho, me sorprendió gratamente escuchar una hipótesis que hizo Torres aquí, que no es una que yo acuno, pero que me parece muy cercana a una verdad histórica, y son los acontecimientos que puedan haber sorprendido a Ángeles, en un escenario distinto. A mí me sorprendió muchísimo, no lo había escuchado a Torres en ese aspecto. Yo creo que el juez no acunó, no tomó esa hipótesis de trabajo porque se encerró en la supuesta autoincriminación no existente del primer día, y eso parecía que les daba la solución al caso. Y ahora el caso empieza a hacer agua. Bien, vamos a una pausa. En minutos seguimos. Dale. Tenemos una pausa muy breve y al regresar seguimos con el tema. Los videos claves de la causa, las preguntas que todavía no tienen. Yo tengo una pregunta para la defensa, que es, ¿qué les cuenta Mangieri? Porque algo les cuenta, digo, no creo que le diga. No, porque si le dice soy inocente no tengo nada que ver. Pero ellos no dicen eso. Bueno, un ratito, dale. Pausa, ya volvemos.